con Adrián de la Garza, el economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes a ti y a tu público. Oye, ¿tú eres de los que apuestan por 50 puntos base o te quedas en una posición más cautelosa, más conservadora de los 25? Tenemos una estimación de 50 puntos base para la decisión del día de mañana, efectivamente. Sí vemos que es una decisión particularmente compleja en esta coyuntura, pensando, por ejemplo, en aspectos que podrían impulsar la decisión hacia un alza de menor magnitud, como 25 puntos base, pues está el hecho de que tenemos una debilidad económica muy pronunciada y sobre todo a la luz del dato del PIB del cuarto trimestre que salió hace unos días. Pero por otro lado, pues tenemos unas presiones inflacionarias muy evidentes, ¿no? Y sobre todo pensando en el deterioro que ha habido, no nada más en términos de la inflación observada, sino pensando en las expectativas de inflación de mediano plazo que pueden hacer pues que las presiones sean más persistentes todavía de lo que han sido hasta este momento. A ello hay que añadir también pues que esta es la primera decisión de Victoria Rodríguez y pensamos que desde esa perspectiva debería demandar una señal muy contundente de su compromiso con este mandato prioritario del Banco Central en torno a la inflación y su convergencia a la meta del Banco Central de 3%. Efectivamente, Adrián, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Y tú, para el día de mañana, Adrián, ves una votación cerrada o se inclinaría más hacia las alzas? Buenas tardes, Rogelio. Sí. Sí pienso que la discusión va a ser cerrada y eso lo vamos a conocer seguramente en la minuta de la decisión del día de mañana o del anuncio que se haga el día de mañana a partir de la decisión que está teniendo lugar seguramente en estos momentos. Pero eso lo vamos a conocer hasta dentro de 2 semanas. Sí pensamos que la votación puede inclinarse hacia una mayoría de 4-1 y ahí pues quizás la incógnita mayor sea cuál puede ser el voto del subgobernador Gerardo Esquivel. Ahí lo que me parece muy relevante es lo que conocimos en la minuta de la decisión de diciembre, porque ahí, aunque la votación fue también de 4-1, con la mayoría votando por 50 puntos base y Gerardo Esquivel votando por 25, pues fueron muy relevantes las razones que dio cada quien para justificar su voto, y la del voto disidente de Gerardo Esquivel efectivamente no tuvo que ver con las presiones inflacionarias observadas o esperadas hacia adelante, que sí fueron razones muy utilizadas por el resto de la Junta de Gobierno. En el caso suyo tuvo que ver más la turbulencia financiera que estábamos experimentando, sobre todo a principios de diciembre, antes de la decisión, en torno a pues esta preocupación por una Reserva Federal mucho más halcona, con un tono más restrictivo, que pudiera incrementar la tasa de interés antes de lo esperado, y eso estaba teniendo un impacto en el cambiario. Hay que recordar que el peso se depreció en aquel entonces hasta niveles de 21.60 en ese momento. Esos elementos ya no están actualmente sobre la mesa. Hemos visto un comportamiento bastante menos volátil del tipo de cambio, por ejemplo. Y entonces, pues sobre todo ya después de un aumento de 50 puntos base, que no fue el de su preferencia, pues tenemos la duda de si el deterioro inflacionario que sigue lo mueva para apoyar un alza de 25 puntos base, o no. Pero sí se ve que en el caso suyo en particular, 50 puntos base sea por lo que él opte. Sin embargo, el resto de la Junta, viendo sus preocupaciones sobre el deterioro en las expectativas de inflación sobre todo, me parece que sí se inclinará por un alza de 50 puntos base. Lo que está en el mapa pues son ese deterioro que ves tú por la inflación. Eso sería lo que impulsaría mayormente la posibilidad de que el incremento fuera de 50 puntos base, o ves algunos otros factores o elementos que incidirían en ese porcentaje. Como decía, son dos factores que me parece que van a tomarse en cuenta y están muy
intervinculados, interrelacionados. Uno tiene que ver con ese deterioro en las expectativas de inflación. Hay que ver, empezando por los datos de inflación, tuvimos el dato del mes de enero de inflación, y aunque fue menor la inflación anual que lo que habíamos visto hace un mes, por ejemplo, pues hay un componente muy importante que es la inflación subyacente, que responde más a condiciones de mercado. Por ejemplo, pensando en el caso de las mercancías alimenticias y no alimenticias, ha venido muy presionada mes tras mes, ya por muchos meses. Nos encontramos en estos momentos en niveles de inflación subyacente que no hemos visto desde 2001. Y hasta ahora no hay elementos contundentes que nos den señal de que eso está por dar la vuelta. Entonces, me parece que ese va a ser un factor muy importante que se va a tomar en cuenta. En adición a eso, y obviamente también relacionado, está este tema de expectativas de inflación a mediano plazo. Por ejemplo, en la última encuesta Citibanamex que publicamos hace unos días, pues los analistas ya están esperando que la inflación al cierre de 2022 se ubique en 4.4%, que es definitivamente un nivel menor al 7% actual, pero todavía bastante por arriba de la meta de Banco de México del 3%. Y quizás lo más preocupante no es nada más ese nivel de 4.4%, sino que también quincena tras quincena, mes tras mes, esas expectativas han venido incrementándose. Entonces, aún en un escenario benigno, suponiendo, por ejemplo, que las presiones inflacionarias se desvanezcan muy pronto, en el próximo mes o en 2 meses, pues en la medida que haya un deterioro adicional de las expectativas de mediano plazo, eso puede llevar a una dinámica perversa en la manera como se forman los precios, como las empresas ponen precios a sus productos, etcétera, simplemente porque hay una expectativa de que esos precios hacia adelante sean más elevados y pues claramente nadie quiere quedarse atrás a la hora de poner precios de sus productos y de sus servicios. Entonces, ese creo que puede ser un factor muy relevante que la Junta de Gobierno va a considerar y que va a tomar en cuenta para la decisión del día de mañana, y que nos parece que los llevaría a optar por un incremento de 50 puntos base. Adrián, y esta alza de 50 puntos base que nos comentas que podría darse mañana, ¿tú crees que sería suficiente ante un movimiento para el mes de marzo de la FED que a lo mejor podría ser en igual proporción? No sé si decir que sería suficiente para ese evento en particular. Sí, lo que hemos visto por parte de distintos miembros de la Junta de Gobierno es que ha habido cierta, podemos decir, reticencia a adelantarse mucho a ese primer incremento de la Reserva Federal, simplemente porque hay una perspectiva de que una vez que la Reserva Federal empiece a incrementar sus tasas de interés, pues Banxico deberá de acompañar de alguna manera a la Reserva Federal hacia adelante. Entonces, sobre todo recientemente, que hubo este discurso más restrictivo por parte de la Reserva Federal y los mercados ahora estamos anticipando pues más alzas a la tasa de interés de Estados Unidos, eso pone presión a Banxico para hacer lo propio y acompañar, como yo decía, a la Reserva Federal. Pero eso me parece que es más evidente una vez que la Reserva Federal empiece a hacer esas alzas en su tasa de interés, no necesariamente antes de que ese evento suceda. La expectativa sí es que la Fed incremente su tasa por primera vez a partir de marzo, y en el caso nuestro estamos esperando, después de ese incremento de 25 puntos base, otros 4 también de esa magnitud, de 25 puntos base cada uno, y ahí pensamos que Banxico acompañará a la Fed. Pero también con incrementos de 25 puntos base, o también, o pudieras darse el caso de más de 50. Más, pues quiero decir más de 50 puntos base. Más de 25, sí. Ajá, o sea, más de 25, sí. Lo que estamos pensando en nuestro escenario base es, mañana veremos en antelación a esa primera alza de la Fed, que sería, según su calendario, en marzo. Veríamos a Banxico mañana con 50 puntos base y posteriormente acompañando a la Fed, sobre todo porque ya Banxico empezó ese ciclo de alzas de forma mucho más anticipada a la Fed desde mediados del año pasado, desde junio. Y ya de darse esa alza de 50 puntos base el día de mañana, pues ya tendríamos
150 puntos base que vimos el año pasado, más esos otros 50, 200 puntos base en anticipación a la Reserva Federal, con lo cual tienen cierto margen, cierto colchón para no necesariamente incrementar la tasa de interés en una mayor proporción a lo que lo haga la Reserva Federal. Sin embargo, la pregunta que está en el aire, discutíamos ahora, por ejemplo, estas presiones sobre la inflación subyacente, sí, que hasta ahora no hay evidencia de que cedan. En caso de que persistan o sean mayores que lo que anticipamos los analistas, bien, pues todo eso sí puede poner presión a Banxico adicional. Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, un gusto platicar contigo. Gracias. Darío, Rogelio, mucho gusto.